Comenzamos el capítulo número 3 de nuestro curso de estadística para la carrera de contador público y auditor. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar de lo que son las probabilidades. Ahora, la idea de probabilidades, más que nada, radica en la situación en la que uno dice, chuta, ¿esto va a pasar? ¿Es probable que pase? ¿Tiene alguna certeza de que vaya a ocurrir algo? Por ejemplo, lo que pasó con el cohete chino. Era probable que cayera en el mar, o era más probable que cayera en tierra. ¿En qué país podía caer? ¿Ya? Toda esa serie de cosas está sujeta a probabilidades, por lo tanto, esa es como la idea de lo que vamos a aprender en este capítulo. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Primero, vamos a tener una clase que contiene los elementos introductorios de lo que son las probabilidades. Vamos a hablar de algunas definiciones, vamos a hablar de algunos conjuntos que vamos a ocupar, de algunas reglas de probabilidad que vamos a ocupar, ya, entre otros. Luego vamos a hablar de unos teoremas de probabilidad que son importantes para ir calculando las diversas situaciones de probabilidad que se nos vayan presentando. Acá hay teoremas tanto de conjuntos, hay teoremas, por ejemplo, las técnicas de conteo, ya las llamadas combinatorias, permutaciones o variaciones. También vamos a ver un poco de lo que es la probabilidad condicional, ya que tiene que ver con qué pasa con la probabilidad de una situación cuando ya se sabe que ocurrió otra. Y finalmente, una aplicación de esto que son las probabilidades totales y el teorema de Bayes, ¿ya? O de Bayes, como sería en inglés. El objetivo de esto es identificar y efectuar el cálculo de probabilidades en contextos aplicados a la contabilidad. En realidad, cualquier contexto, ya lo importante es que entendamos el significado de lo que vamos a hacer. Las palabras clave del día de hoy son las siguientes: espacio muestral, probabilidad subjetiva, frecuentista y clásica, teoría de conjuntos, espacio muestral, eventos muestrales, evento seguro, probable o imposible. Ya, hay hartas cositas que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, siempre partimos cada capítulo con algo así. Pensemos un momento, ya, trabajemos la mente. Bueno, ¿qué es lo que ven acá ustedes? Acá lo que vemos es un conjunto de nubes, ¿cierto? Y pareciera ser que en el fondo, ¿cierto? Hay más nubes, por lo tanto el día está nublado, ¿sí? Entonces la pregunta podría ser, ¿lloverá? Eso es lo primero que uno creería, ¿cierto? Es lo primero que uno supondría basado en el sentido común, basado en el conocimiento que uno tenga del clima, de lo que le dijo la abuelita, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, este muchacho aquí también se lo pregunta, ¿qué va a pasar? Pero quizás esta pregunta no sea la correcta, ¿verdad? Porque estamos hablando de estadística, estamos hablando de datos, de probabilidades. Entonces, ¿cómo debemos preguntarnos nosotros que estamos estudiando estadística? ¿Ya? Porque este muchacho dice, ¿lloverá? Pero es una pregunta muy simple, ¿ya? La mejor forma de preguntarnos en este tipo de casos es, ¿hay posibilidades de que llueva? Porque en el fondo, ¿cierto? Hay diversas posibilidades. Una, que llueva, ¿cierto? Que llueva a cántaros, que llueva a churros, a chuzos, perdón, como decimos acá, o bien llueva suavecito, finito, o no llueva, simplemente, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta correcta, ¿ya? ¿Hay posibilidades que llueva? ¿Hay alguna chance de que llueva? Bueno, primero que todo, ¿cierto? El primer concepto que vamos a aprender es este, el de probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? Bueno, estadísticamente hablando, es una medida de la incertidumbre de un hecho o suceso, ¿ya? O sea, ahora nosotros vamos a medir cosas que no sabemos si van a ocurrir, pero sí les vamos a dar una magnitud para decir, ah, esto podría pasar, es más seguro que pase esto que esto otro. Como dice ahí, las probabilidades no sirven para predecir el suceso, sino que para que tengamos una idea referencial de qué podría suceder. Existen varias maneras de definir una probabilidad. Todo depende de la manera en que se represente. Claro, uno como ser humano, ¿cierto? Uno tiene ciertas corazonadas o tincadas, como se dice, sobre qué va a ocurrir.
Por ejemplo, en la mañana, ¿cierto? Hizo bastante frío, alrededor de 10 grados más o menos. Entonces, ¿qué podría pasar? Uno podría pensar que en el día va a seguir frío o va a hacer más calorcito, ¿ok? Pero no lo tiene claro, ¿ya? No lo puede predecir, ¿ya? Entonces, existen a partir de esto varias maneras de distinguir o calcular una probabilidad. Una de ellas, que es la más elemental, ¿cierto? La más natural de todas, es la subjetiva. Consiste en determinar si una probabilidad es basada en experiencias previas que tenga el individuo respecto al tema. También tiene que ver con la manera en que ve el mundo que lo rodea y proviene de la intuición, como dice, o corazonada, o tincada, como usted lo quiera llamar. Por ejemplo, la probabilidad de que haya vida en Marte es de un 15% porque hay pocos vestigios de civilización. Esto puede haber sacado perfectamente de una página web de conspiraciones. ¿Mm? ¿Ya? Seguramente repite lo que alguien dice. Entonces dice, ah, no, hay un 15% porque hay poquito. Otra forma de definir una probabilidad es la forma clásica, ¿ya? O la forma determinista, ¿vale? Consiste en utilizar una regla fraccionaria o una fracción en donde se consideran las ocasiones en las que se da el hecho respecto del número total de sucesos posibles. Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara en una moneda es de 1 medio. Ya, si lanzamos una moneda, ¿cierto? Sabemos que si no está orientada hacia uno de los dos, ¿cierto? La probabilidad es la misma, una de dos. La otra forma es la llamada frecuentista, ¿ya? Consiste en utilizar la repetición múltiple o a través de muchas observaciones y aplicar esta misma regla fraccionaria que ocupamos antes. Entonces dice acá, tras lanzar una moneda 5.000 veces, 3.000 de ellas fueron cara, por lo tanto, la probabilidad de 3.000 respecto de 5.000 es decir, 0.6, ¿ya? O un 60% si usted quiere. Entonces, otra manera de calcular probabilidades es eso, es basado en la repetición, ¿ya? Pasa lo mismo con esta enfermedad que anda dando vuelta, ¿ya? Uno podría pensar en la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, pero se puede hacer basado en toda la cantidad de gente que la ha tenido, ¿ya? En Chile han habido 1.200.000 personas que han tenido la enfermedad respecto a los 18 millones de habitantes, ¿cierto? Ya vamos a sacar una cuenta rápida. Eso es el 7%, ¿ya? O un 0,07, ¿ya? Entonces uno podría decir, ah, bueno, tomando en cuenta la probabilidad frecuentista, la probabilidad de enfermarse de este bicho es de un 7%, o 7 de cada 10 personas, ¿vale? Entre otras maneras de hacerlo. Aquí hay un esquema, ¿cierto?, que resume lo que hemos estado diciendo, ¿ya? Probabilidad subjetiva, probabilidad objetiva, clásica o empírica también, que se le dice a la frecuentista, ¿ya? En resumen, lo subjetivo lo inventa uno de acuerdo a lo que entiende o lo que sepa. La probabilidad clásica es lo llamado teórico, o lo que debería ocurrir, y la probabilidad empírica es aquella en la que uno repite y repite y repite, y de acuerdo a los resultados saca una conclusión. Bien. Ahora, independiente del tipo de probabilidad que uno tenga, uno la puede representar de tres formas diferentes. Una, que es la que vemos acá, en fracción, 1 medio, o bien decimal, 0,5, o porcentual, 50%. Estas tres formas son equivalentes, pero lo ideal es ocupar principalmente las numéricas en los cálculos y la porcentual se ocupa más que nada en los reportes o en los informes, ¿vale? Entonces, a continuación, presentamos una definición formal de probabilidad. La vamos a definir de forma matemática. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de un concepto llamado espacio muestral, ¿ya? Que es bastante importante. Pero antes de eso, quiero saber si es que hay alguna duda hasta el momento, hasta esta parte. Profesor, con este tema de los conceptos, ¿hay alguna diferencia entre probable y posible? Lo vamos a tocar en una diapositiva posterior. Ya. Gracias por tu pregunta. Vale. Entonces, primer concepto, espacio muestral, ¿vale? No sé si lo han escuchado alguna vez. Fíjense ahí, dice, supongamos que lanzamos una moneda al aire. Ya está una moneda de 500 pesos. ¿Qué resultados puede tener?
Bueno, en este caso, cara, que es la cara de esta persona, ¿cierto? Y el sello, que es donde está el número, o el valor de la moneda. Entonces, el conjunto de resultados posibles de este experimento, o de este juego, es el conjunto formado por cara y sello. Y nada más. ¿Ok? Bueno, supongamos que ahora lanzamos un dado. ¿Qué resultados puede dar? Bueno, la cara del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5 o la del 6. Y uno forma el conjunto de esos números, ¿ya? Que forma el conjunto de resultados posibles. Significa que el dado, al lanzarlo, puede ser cualquiera de estos números. ¿Qué pasa si ahora lanzamos dos dados al mismo tiempo o uno tras otro? ¿Qué resultados puede dar? Bueno, puede dar que salga uno en el primer dado y uno en el segundo. Puede ser uno en el primero, dos en el segundo, uno en el primero, tres en el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al 6 y 6. ¿Ok? Entonces, este es un conjunto que es un poco más grande, que tiene pares ordenados, así como coordenadas. ¿Ya? Pero en el fondo dice qué número sale en un dado y qué dado sale en el otro. Bueno, todos estos que están aquí son espacios muestrales, ¿ya? El conjunto de todos los resultados posibles. También se define lo que es un experimento aleatorio. Es un suceso que reiterado en las mismas condiciones tiene diferentes resultados, ¿ya? Cuando nos referimos a las mismas condiciones significa que yo lanzo la moneda varias veces y de la misma manera, ¿ya? No es lo mismo que lanzarla desde una mesa o lanzarla desde un quinto piso, no, ¿ya? Ojalá lanzarla de la misma manera. Y tiene diferentes resultados, ¿cierto? Como lo veíamos acá. Aquí tiene 6 resultados, acá tiene 36 resultados y acá tiene 2, ¿vale? Eso se refiere. Luego, espacio muestral es el conjunto de todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio. En el caso del dado, ¿cierto? El experimento es lanzar el dado y el espacio muestral es el conjunto de los números del 1 al 6. Generalmente llamamos omega al espacio muestral, ¿vale? Esta es una letra griega llamada omega, que es la última del alfabeto griego. Entonces tenemos, por ahora, ¿qué es una probabilidad? Es una medida de una incertidumbre. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es un suceso que reiterado en las mismas condiciones tiene diferentes resultados. Lanzar el dado. Y espacio muestral es el conjunto de todos los sucesos posibles, los resultados del dado. ¿Ven? Aquí tienen los mismos ejemplos, ¿cierto? Y acá hay un cuarto ejemplo que dice seleccionar al azar una letra del alfabeto. Bueno, si usted hace eso, el- los resultados posibles de este juego son de la A hasta la Z. Otro es lanzar dos monedas. Si uno lanza dos monedas, ¿cierto? ¿Qué puede esperar uno? Tener dos caras, una cara y un sello y una cara, o un sello y otro sello. Si fuesen tres, bueno, están todas las combinaciones de A3, que vamos a verlo también en su momento. Y uno puede inventar lo que quiera, ¿ya? Mientras tenga las dos condiciones, que pueda darse en las mismas condiciones, valga la redundancia, y además que tenga diferentes resultados. Bien. Ahora, a partir del espacio muestral, podemos definir un subconjunto de él llamado evento o evento muestral. Es cualquier subconjunto del espacio muestral constituido por elementos del espacio muestral. Por ejemplo, se lanza un dado. ¿Qué es lo que sería eso? El experimento aleatorio. Podemos observar entonces diferentes eventos dentro de este experimento. Por ejemplo, el evento A está definido como el dado es par o es de número par. ¿Qué elementos tiene ese conjunto A? Bueno, los correspondientes números pares del dado, o sea, el 2, el 4 y el 6. ¿Se fijan? Esto es un subconjunto del espacio muestral completo, que es del 1 al 6. El evento B dice el dado es impar, o sea, B lo podemos enumerar como 1, 3 y 5. Otro, el evento C definido como el dado es un número primo. Recuerden que los números primos son aquellos que se dividen por el 1 y por sí mismo, ¿vale? Entonces tenemos el 2, el 3 y el 5. Finalmente tenemos otro evento
que se llama el dado es negativo. Acá dice D igual a este símbolo. ¿Lo conocen? Este era, no me acuerdo, pero recuerdo haberlo visto, lo vimos en una asignatura No era álgebra, conjunto parece. vacío. María. No era conjunto vacío. Excelente, ¿cierto? Este es el conjunto vacío, ¿ya? ¿Y qué es un conjunto vacío? Aquel que no tiene nada, ¿ya? Es una bolsa vacía, ¿ya? Sin nada adentro, ¿ya? Ahora, ¿por qué este evento está definido por el conjunto vacío? Porque el dado nunca puede dar negativo. Excelente, ¿ya? Si yo defino un evento que no tiene ningún elemento asociado del espacio muestral, entonces es vacío. Así de simple. O que no cumpla con la característica, ¿ya? En realidad es bastante intuitivo. ¿Ya? Sí, Rocío también lo había dicho. Excelente respuesta. Bien, entonces un evento, ¿cierto? Es cualquier subconjunto o parte del espacio muestral definido por una condición. El dado es par, el dado es impar, el dado es primo, el dado es negativo, el dado, qué sé yo, es múltiplo de 5, es múltiplo de 8 y de 10, etcétera. ¿Ya? Lo que sea. Tú puedes inventar los eventos que tú quieras. Bueno, aparte de eso, los eventos pueden interactuar entre sí, ¿ya? Por ejemplo, el evento unión, ¿ya? Bueno, de hecho esto es un evento también, ¿ya? Pero está constituido por la unión de dos eventos diferentes. ¿Cómo se define la unión? Es cuando los elementos pertenecientes a él están en A, en B o en ambos, simultáneamente. Por ejemplo, tomamos el caso del dado par y el dado primo, o sea, A y C. Entonces, A unido C contiene a todos los dados pares, a todos los primos y además los que sean del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, los dados pares son el 2, el 4 y el 6. Los dados primos son el 2, el 3 y el 5. ¿Ya? Y en este caso, el que está en ambos, en este caso solamente el 2. ¿Ya? El 2 es primo y es par. Por lo tanto, también está ahí. Pero eso sí, no se anota dos veces ni tres veces, sino que se anota una sola vez, ¿vale? Este es el conjunto unión. Luego, el siguiente es el evento intersección, ¿ya? Que es el símbolo es una U al revés. Es cuando los elementos que pertenecen a este evento están en A y también en B, ¿ya? Esa es una condición un poco más fuerte. Tienen que estar en ambos conjuntos. Entonces, dentro de los eventos que definimos recién, tenemos el dado par y el dado primo. Entonces, la intersección entre A y C es solamente el dado 2. ¿Por qué el 2? Porque el dado 2 es par y también es primo. Y es el único de este conjunto. Y de hecho es el único número entero que es primo y par. ¿Ya? No hay otro. Otro evento se llama el complementario o complemento. ¿Ya? Es una, se usa, se denota, perdón, con el nombre del el símbolo del evento con una C arriba, como que si estuviese elevado a C. Eso significa los elementos que no pertenecen al evento A. Por ejemplo, si el evento A es dado par, ya el dado par es 2, 4 y 6, entonces el complemento de A es el 1, el 3 y el 5, los que no pertenecen al dado par. En este caso coincide de que es el dado impar, ¿vale? Pero por lo general uno lo define de forma contraria. Otro ejemplo de complemento. Por ejemplo, si tomamos las personas mayores de 20 años, ¿cuál sería el complemento de ese? Las personas que tienen 19, 18, 17, 16. O sea, de 19 hacia atrás. ¿Vale? Esto también aplica para intervalos de números reales, aplica para palabras, para letras también, ¿ya? No solamente para números. Estos son conjuntos, ¿ya? Uno puede meter lo que quiera a los conjuntos. Otro evento se llama la diferencia, ¿ya? Se escribe A menos B y eso corresponde a la intersección entre A y el complemento de B. Es decir,
son los elementos que pertenecen al evento A, pero al mismo tiempo no están en B, ¿ya? O en C en este caso, ¿ya? En este caso el dado par es el evento A y C es dado primo. ¿Qué es la diferencia entonces? Son aquellos dados que sean pares, pero que no sean primos. En este caso, los únicos dos son el 4 y el 6. Son pares, pero no son primos. ¿Ya? El 2 no está aquí, por ejemplo. ¿Ya? El 2 es par, pero no pertenece a este conjunto porque es primo. Y a mí no me sirve que sea primo. Bien, hagamos otra pausa. ¿Qué les ha parecido esto? ¿Tienen alguna duda? Muy bien hasta ahora. Perfecto. ¿Conocían estos cositos? ¿Estos eventos basados en teoría de conjuntos? Sí, en álgebra nos pasaron el primer semestre de la Exacto, universidad. exacto. En álgebra uno ve esto porque en el fondo lo que hace es retomar, ¿cierto? La idea de conjunto, ¿cierto? Pasaban los diagramas de Venn, esos que son con círculo, ¿ya? Les preguntaban la cardinalidad de ciertos conjuntos, etcétera, ¿ya? Es algo parecido a lo que vamos a hacer aquí, pero más enfocado a calcular probabilidades. Bien, también hay unas propiedades que son bastante útiles entre conjuntos. Por ejemplo, la asociatividad, ¿ya? Que es cuando uno puede intercambiar el paréntesis, ¿ya? Eso lo puedes hacer en la unión o en la intersección, ¿vale? Si tengo tres eventos, basta con unir dos primero, que es lo mismo que unir los dos primeros, o el primero con el tercero, ¿ya? Lo mismo en la intersección. La otra propiedad, la número 2, es la conmutatividad. Es decir, en la unión yo puedo invertir el orden de los conjuntos y el resultado es el mismo. En la intersección también. Si yo intersecto A y B, es lo mismo que intersectar B y A. Luego tenemos la distributividad, que es aquella en donde yo mezclo las operaciones, ¿sí? Y en este caso, en el primero, tenemos A unido a una intersección previa con paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, unimos A con B, luego A con C, y luego intersectamos los dos resultados. Lo mismo acá. A intersectado con B unido C, intersectamos primero A y B, luego A y C, y finalmente unimos las dos intersecciones. Cuarto, tenemos lo que se llama la complementariedad, ¿ya? Y esto también es bastante útil, ¿eh? Porque, por un lado, si yo uno un conjunto con su complemento, sí o sí me tiene que dar el espacio muestral completo, ¿ya? Si tomamos el caso de los dados, si yo tomo los pares y lo uno con los impares, que es su complemento, o sea, 2, 4, 6 unido con 1, 3 y 5, tengo todos los resultados posibles, por lo tanto tengo el espacio muestral. Y no me queda ninguno afuera. Lo mismo pasa si yo intersecto un conjunto con su complementario. Si yo intersecto los pares con los impares, no tengo nada, porque no hay ningún par que sea impar, ni ningún impar que sea par. No hay ninguno que tengan en común, ¿vale? Por eso da vacío. Perfecto, esto también es una propiedad súper útil. Bien, ahora sí, llegamos a la definición formal de esto, ¿ya? La que estábamos preparándonos más atrás. Bueno, en este caso, la probabilidad es una función P que toma un evento E y lo lleva al intervalo 0, 1, cerrado. O sea, una probabilidad puede valer 0, puede estar entre medio entre 0 y 1, o puede valer 1, pero no más grande ni más pequeño. Si tomamos un evento A, calcula la probabilidad de A. Bueno, en otras palabras, ¿cierto? Es una función que toma un elemento A del espacio muestral, un evento, ¿cierto? Y se le asigna una probabilidad. Con los siguientes axiomas. Bueno, axioma es un postulado matemático el cual es completamente inevitable que se ponga en duda. O sea que es una ley, por decirlo así. ¿Ya? Los axiomas son estos que están aquí. ¿Ya? Los vamos a explicar uno por uno, pero rápidamente. La probabilidad de A siempre tiene que estar entre 0 y 1, incluidos los dos valores. La probabilidad del espacio muestral completo es 1, o el 100%. La probabilidad del todo tiene que ser el total, el 1 o el 100%. Y el tercero es
que si yo tengo dos eventos que no se intersectan entre sí o que no tienen nada en común, entonces al unirlos basta con sumar la probabilidad del primero con la probabilidad del segundo. ¿Ya? Estos son los tres axiomas de probabilidad. Entonces, más en detalle, dice que en primer lugar, las probabilidades no pueden ser negativas ni mayores que 1 o al 100%. Ya, si a ustedes le dicen, no, esto tiene una probabilidad del 300%, eso no existe. ¿Ya? Eso no tiene ninguna razón de ser. Solamente hasta el 100. En segundo lugar, la probabilidad de que se dé el espacio muestral completo es de un 100%, lo que lo hace un evento seguro. Si a usted le preguntan cuál es la probabilidad de que en un dado del 1 al 6 salga un número del 1 al 6, es 1, es 100%. Finalmente, si dos eventos no se intersectan, significa que no tienen elementos en común. Por lo tanto, sus probabilidades pueden sumarse. ¿Ya? Eso tiene que ver con otro teorema que vamos a ver en la próxima clase, que permite calcular la probabilidad de una unión. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿cierto? Si yo tengo dos conjuntos que son completamente ajenos entre sí, entonces, si yo quiero saber la probabilidad del conjunto completo, basta con sumar cada uno de las probabilidades por separado. ¿Ya? Porque no tienen nada en común. Bueno, aquí está la pregunta que me hacía Moroni. En este caso, un evento seguro es cuando tiene probabilidad 1. ¿Ya? Puede ser la probabilidad del espacio muestral, puede ser otro tipo de probabilidades, ¿no es cierto? Cuya probabilidad sea igual a 1. Un evento posible o probable es cuando está entre 0 y 1. Por ejemplo, la probabilidad de que mañana siga el día soleado puede ser de un 80% o 0,8. Puede que esté un poco más nublado, no lo sabemos. Y un evento imposible es que tiene probabilidad 0. Por ejemplo, hoy día es lunes, la probabilidad de que mañana sea domingo es 0. ¿Ya? Porque mañana es jueves. O martes, no sé, en fin. Bien, con eso llegamos al final de esta primera parte, ¿cierto?, del capítulo de probabilidades. La próxima clase vamos a ver algunos teoremas que también son bastante útiles y que nos van a ayudar también a tomar en cuenta y calcular probabilidades.